A continuación, Toma tu luz. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí. Antes que vinieras al mundo, te santifiqué, te escogí. Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga y les agradecemos por contar con su amable audiencia en nuestro programa Toma tu Luz a través de Jesús TV. Desde el Ministerio del Quirios seguimos reflexionando y meditando la palabra del Señor en esos temas tan importantes que nos ayudan a recuperar esperanza, a volver a sentir ilusión y gozo en nuestros corazones, pero por sobre todas las cosas a tener fortaleza en aquellos momentos de dificultad y de debilidad en la cual nuestra fe se pone a prueba. En conducción junto al hermano Enrique Ponza, pues seguiremos meditando a la luz de la palabra, siempre con la unción del Espíritu Santo, para que Él nos vaya guiando y Él nos dé esa luz que sea lámpara a nuestros pies. Vamos a iniciar nuestro programa como siempre poniéndolo en las manos del Señor y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado y bendito Padre, te damos infinitas gracias por todas las maravillosas bendiciones que tú nos das y que a través de tu Hijo amado Jesucristo nos has regalado la oportunidad de regresar a tus brazos. Ayúdanos, oh Jesucristo bendito, a seguir adelante en este momento y a perseverar en cualquier circunstancia en la que podamos estar pasando. Que tu Espíritu Santo mueva los hilos conductores de este programa y nos ayude a revelar tu palabra, que sea la luz que fortalece nuestras vidas y que sintamos el gozo de tener tu presencia para cada uno de nosotros. Que tu dulce amor sea ese refugio que nos acompañe siempre y ese consuelo que venga de tu amadísimo corazón para seguir perseverando y seguir alentándonos y reconociéndote a ti como nuestro Salvador. Ilumínanos en este programa y lo ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Hermano, hoy vamos a tocar el tema del Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Pero cuando Jesús instituye la Eucaristía, nos refleja básicamente cuatro cosas importantes. Primero, Él se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2, nos explica lo que es el cuerpo basado en dos aspectos, lo que es el cuerpo como el cuerpo y la sangre de Cristo como cuerpo. Nos explica lo que es el pan de vida y lo que es la sangre de Cristo Jesús, lo que es el agua del costado de Jesús. Y básicamente algo tan importante, que es lo que yo más admiro de esta fiesta, es el nuevo pacto. El nuevo pacto que hace Jesús en la institución de la Eucaristía y que de ahí se deriva el antes de Cristo y el después de Cristo. Para nosotros es importante porque de ahí se deriva el antes de Cristo y el después de Cristo, porque es ahí donde Él se convierte en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumple la profecía esa y entonces nos deja el regalo más grande que nosotros podemos ver hoy, uno de los regalos más grandes que nosotros podemos ver hoy, que es vivir cada día, si nosotros queremos, las veces que decimos en el día, la presencia de Cristo Jesús en nosotros, a través del cuerpo y la sangre de Cristo Jesús, y que a través de eso nosotros vamos a poder vivir y disfrutar cada momento de nuestra vida. Cuando Juan el Bautista en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, identifica a Jesús como el Cordero de Dios, que es la primera vez que se escucha del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, me imagino que todos los que están ahí, como todos nosotros al sol de hoy, no hemos entendido ese valor de Jesús como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso dice, aquí tienes al Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Sin antes, muchísimo, 3 años antes de ese propósito, de ese objetivo, de esa visión y de esa misión. Y entender el significado de Cordero y entender por qué es que se llama Cordero. Porque ellos iban a celebrar la Pascua. Y en la Pascua, ¿qué era lo que tenían? Un cordero, macho cabrío, sin defecto, puro y de 3 años. Y esta parte es importante porque Jesús en su última Pascua, cuando tenía 3 años en el servicio, se transforma en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puro, de 3 años, y nos lleva a esa bendición. ¿Qué es lo que ocurre en este proceso? Como Él se convierte en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, lo primero que hace es purificar a los discípulos. Y por eso les limpia los pies, y por eso les lava los pies, y les dice que están perdonados, y les entiende que su pasado está perdonado. Claro, Pedro le dijo, no, yo no, pero él le dijo, si no me permites que haga esto, no vas a tener parte conmigo. Y de ahí nos da una explicación clara, con certeza clara, lo que significa el pan y lo que significa la sangre de Él en todo el proceso. Y entonces eso es lo que vamos a tratar de ver y de descubrir en esta enseñanza que el Señor nos pone, para que tanto usted como nosotros valoremos cada día de nuestra vida realmente el sentido de la Eucaristía y el sentido y el valor de qué es lo que ocurre en la Eucaristía, que nosotros tengamos también esa presencia, ese valor tan grande y esa experiencia tan grande y la bendición tan grande de que como católicos tenemos esa oportunidad de disfrutar lo que Jesús instituyó. La verdad, hermano Enrique, que sí vemos a Jesucristo como transformado en esa sustancia, es algo maravilloso y es algo que la Iglesia Católica nos da la oportunidad de vivir, y que en todo el mundo, en diferentes horarios, siempre hay Eucaristías que se están celebrando, y por lo tanto tenemos la oportunidad de estar cerca del Señor. Cuando el hermano Enrique nos hablaba de Jesucristo como Cordero, debemos de recordar que en el Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados, cuando alguien se sentía culpable, ofrecía sacrificios al Creador, y entonces llevaban a sacrificar corderos para ser limpiados de esas faltas. Pero que ahora el Señor se nos presenta como ese Cordero que va a ser inmolado por el pecado de cada uno de nosotros, y ese sacrificio de poner al Señor para que Él dé su vida por nosotros es la maravilla y en la cual se basa la fe católica, se basa el que seamos cristianos. Entonces, el reconocer ahora que el Señor nos da, digámoslo así, la oportunidad de que consumamos su cuerpo y su sangre para que primero sintamos su perdón, luego seamos purificados y 3, formemos parte junto con Dios y Él, y que recuperemos ese acceso a la vida eterna, es lo que es la importancia de este evento, y por eso es que la Iglesia lo celebra con tanta efusividad, porque debemos de celebrar realmente que Jesucristo está presente. Cuando nosotros vemos que el proceso de la Eucaristía en la misa nos da la oportunidad de contar con la presencia de nuestro Señor Jesucristo, esa experiencia para todos los que de verdad hemos tenido la oportunidad de vivirla, sentir ese gozo de contar con Jesucristo en nuestras vidas. Y por eso es que vamos a aprender ahora en este programa de cómo el Señor nos entrega su cuerpo, pero también el derramamiento de su sangre nos la da a beber, y ese sacrificio consumado en la cruz es lo que nos da el acceso a nuestra salvación. Vamos a hacer algunas preguntas para tener una certeza clara en nuestra mente. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y qué significa el nombre de Jesús en tu vida? ¿Y qué significa Jesús para ti? La palabra de Dios
En Juan 3:16 el Padre dice que es su Hijo, su unigénito, ¿verdad? Esa certeza, no sé si la tienes tú, y esa certeza la tienes que tener tú. Jesús como Hijo de Dios con un plan y un propósito. Y ese Jesús, Hijo de Dios, es el que instituye y habla y explica lo que va a hacer. Por eso Él, en el momento de la última cena o la primera Eucaristía, que como yo le llamo, Él dice, este pan es mi cuerpo. Porque por ustedes entrego, hagan esto en memoria mía. Un mandato, un deseo, y dice, este pan es mi cuerpo. Y Él se declara así como el pan y declara su cuerpo como el pan. Algunos no lo entendemos, algunos no lo descubrimos y algunos no lo vivimos. Y dice, hagan esto en memoria mía. Él dice, esto lo puedes repetir de aquí a la infinidad. Y cada vez que lo hagas, recuérdate de esto. Y entonces, en el Evangelio según San Juan, Él nos da una explicación del sentido del pan como pan y Él como pan. Por eso es que Jesús no podía nacer en otro lado más que en Belén. ¿Por qué? Porque Belén significa hogar del pan. Y por eso, bendito sea Mamá María y San José que fueron y cumplieron ese proceso. Pero en el Evangelio según San Juan, cuando Él habla del pan, dice, yo quiero que tú tengas certeza. De verdad quiero que estés seguro de esto. Que no fue Moisés el que dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Jesús identifica a Dios Padre como su Padre. Y el Padre lo identifica en Juan 3:16 como su Hijo, su unigénito. Y entonces nos dice, quiero que sepas que así es el proceso. Que el verdadero pan del cielo lo otorga mi Padre. Y en función de eso es que se va a desarrollar y estoy instituyendo yo en este momento la Eucaristía. Y por eso les digo que este es el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Y entonces dice, el que da el verdadero pan es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Baja del cielo para dar vida. Por eso es que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, Jesús dice que Él lo primero que nos va a dar es luz y vida. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección y la vida, y aunque estemos muertos, viviremos. Ese es el propósito. Él quiere que nosotros nos salvemos. Él quiere que a través de esto nosotros alcancemos esa vida en abundancia y que Él es ese pan. Entonces dice, yo, y entonces ahí ya se explica Él. Yo, Jesús, el Hijo de Dios, el que está aquí con ustedes, como Hijo de Dios, soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Por eso les estoy diciendo que el que coma este pan vivirá. ¿Ya? Se está identificando como tal en nuestra vida. Se está identificando en ese glorioso. Y entonces dice, el que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Viene y cree. Dos cosas importantes. Pero nosotros vamos a la Eucaristía, ni vamos como debemos ir, ni creemos a lo que vamos a ir. Y vamos viendo el teléfono, vamos saludando, vamos saliendo, y peor si ya empezó el partido que nos surge, pasamos rapidito y solo estamos esperando para salir. No, es que no hemos de estar descubriendo esto hermoso, ¿ya? Es vivir esto. Y entonces dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré al final del día. Este es el objetivo por el cual Él instituye la Eucaristía, es el propósito y la visión con la que ellos instituyen este proceso. ¿Y por qué Jesús tiene que obrar así?
porque dice la palabra de Dios que todo ha sido hecho por Él y nada ha dejado de ser hecho por Él. Entonces Él obra de acuerdo a ese principio y a esa base fundamental. Y entonces dice ahí, yo soy el pan de vida. ¿Ya? Yo soy el pan de vida que bajó del cielo. Si alguno come de este pan que soy yo, vivirá para siempre, porque este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Maravilloso, ¿eh? La verdad es que el Señor esas palabras nos las da con tanto amor, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que, ¿verdad?, debemos estar con Él y no siempre buscar nuestra propia lógica, buscar en nuestro egoísmo, en nuestra soberbia, sino que con humildad y con sencillez acercarnos precisamente a nuestro Señor. Por eso en Juan, en el capítulo 6, nos dice, versículo 5, ciertamente les aseguro. Y dice, ciertamente les aseguro, y dice ahí, afirma Jesús. O sea, ratifica Jesús. ¿Ya? ¿Quién lo dice? Jesús. El Hijo de Dios. ¿Ya? El que no come la carne del Hijo del Hombre, ni bebe la sangre, no tienen realmente vida. No tienen realmente vida. Entonces, aquellos que no les importa comulgar, aquellos que comulgan por comulgar, aquellos que van a vivir eso como una tradición o por un momento, no tienen vida de verdad, aunque vayas a comulgar. No estás disfrutando del regalo no estás disfrutando de la bendición esta, y no estás disfrutando de la grandeza de lo que significa la Eucaristía. ¿Y por qué es un pan ácimo? Porque es un pan sin levadura, para que no tenga contaminante y crezca, sino que es natural, es Él en esencia. Entonces dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Come mi carne y bebe, es un mandato, es un requisito fundamental para poder vivir y caminar en el desarrollo de la fe, en el desarrollo del plan de salvación, en el desarrollo de la vida eterna que ellos quieren que nosotros alcancemos. Por eso se convierte Él en el medio de salvación y por eso Él es el único puente entre nosotros y el Padre. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre, también el que come en mí vivirá por mí. Y este pan que bajó del cielo, y este es el pan que bajó del cielo. Miren, toda esa certeza, toda esa seguridad, para que tú tengas la seguridad de que cuando empieza el ofertorio y el sacerdote pone la hostia en la patena y el vino en la copón, nos preparemos para ver cómo de Jesús desciende y transforma esas sustancias en su cuerpo y en su sangre. Y espera ese momento cuando el sacerdote dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para ser partido, ser sacrificado, y pone el sacerdote un poquito de la hostia en el vino para que una, y de ahí al vino se le coloca un poquito de agua. ¿Para qué? Para que se cumpla la promesa de que cuando fue él metido con la lanza, salió agua y sangre. Maravilloso, ¿eh? No, claro, hermano. La verdad es que uno no comprende realmente que en la Eucaristía está la presencia del Hijo de Dios y del Dios Altísimo, porque ellos se hacen uno y ellos quieren hacerse uno con nosotros. Esa maravilla nos la presenta Pablo en la primera carta a los Corintios 10:16. Nos dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros
con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y por eso precisamente es que la Iglesia Católica pues se le propone el nombre de comunión, porque es una común unión que nosotros tenemos con el Padre y con el Hijo, y en esa unión que no nos deja fuera a nadie, que todos estamos llamados a vivir en esa unión, y que nosotros debemos de tener ese valor para ese sacrificio que Dios hizo en la cruz. Al ponernos de manifiesto la celebración de la Eucaristía, Jesucristo mismo se hace presente junto a nosotros, y ese es el valor que debemos nosotros de darle. Muchos de nosotros, bien decía el hermano Enrique, vamos a misa y vamos preocupados por otras circunstancias, vamos sin ganas, desalentados, con nuestra mente puesta en otros lugares, en otras circunstancias, y lo que menos hacemos es vivir precisamente la Eucaristía. ¿O cuántos de nosotros hemos ido a los sagrarios o a las capillas de adoración perpetua y vamos ahí con sueño, vamos pensando, y lo que menos hacemos es darle ese valor y ese reconocimiento al Señor? Pues ahora la perspectiva nos está cambiando si aprendemos realmente a descubrir esa presencia viva de nuestro Señor, esa presencia que nos ayuda a sentir aliento, a sentir fortaleza, y que debemos de aprender a descubrir, porque a mí me llamó la atención precisamente ese versículo del Evangelio de San Juan, que nosotros debemos de buscar al Señor y creer en el Señor, porque muchas veces vamos solo con la necesidad de buscarlo, sí, lo buscamos, pero no creemos en Él. Y otras veces creemos en Él, pero no lo buscamos. Entonces debe de haber un conjunto de circunstancias que nos ayuden a descubrir realmente la presencia del Señor en el misterio de la Eucaristía. Por eso es que cuando termina de dar la explicación, dice, toma la copa. Dice, tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa y dio gracias y lo ofreció diciendo, beban de ella todos ustedes. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y entonces hay algo maravilloso. ¿Qué estaban bebiendo ellos esa noche? Vino. ¿Y por qué estaban bebiendo vino? ¿Y por qué el vino se convierte en la sangre de Cristo Jesús? Porque Él es la vid verdadera. Y entonces no podía haber otra bebida ahí más que el vino. Y cuando esa vid verdadera, la uva, es estrujada, pisoteada y aplastada, ¿ya? Es para sacar el jugo, es para sacarle la sangre. Y así fue sacrificado Jesús, y así salió la sangre del cuerpo de Cristo Jesús, y se transforma en la copa de bendición y de perdón por nuestros pecados, ¿ya? Y por eso Él dice, esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. O sea, es exprimido hasta que no quede nada. Por eso es que cuando le puyan con la lanza, le hacen la herida con la lanza, sale sangre y agua. La combinación, el perdón de lavar tus vestiduras y la purificación del agua que transforma todo lo tuyo en función del proceso de la bendición, ¿ya? Y les digo que no beberé de este fruto hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre, cuando nos presente y nos entregue y nos llevante a esa victoria que Él nos lleva. Por eso esta parte es importantísima para nosotros. ¿Por qué? Porque como Él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanecen en mí y yo en Él. O sea, entender la riqueza de la sangre de Cristo Jesús, entender el momento de la sangre de Cristo Jesús. Por eso es que
Es importante cuando vayamos a la misa y veamos el momento del ofertorio, preparémonos con alegría para recibir cómo de Jesús desciende a transformar eso, ¿ya? Y nos prepara el alimento especial para disfrutar de esa riqueza, ¿ya? Y lo declaramos en la Eucaristía como el Cordero de Dios, lo partimos, pero vamos con el teléfono y con otras cosas. No, vamos con esa ilusión de encontrarnos con el Cordero de Dios y de comer ese Cordero de Dios y pues en algunas oportunidades de beber ese Cordero de Dios, y cuando nosotros lo comemos y lo introducimos, tenemos a la Santísima Trinidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús y el Padre son uno, y el Espíritu Santo, como templos del Espíritu Santo, disfrutamos esa belleza de vivir eso. Esa es la riqueza de la fiesta esta. Esa es la riqueza de la transformación del pacto, la riqueza del cambio de la ley de Moisés al nuevo pacto, y disfrutar ese nuevo pacto en la victoria y en el propósito y en el objetivo que Él quiere que nosotros tengamos para que disfrutemos de esta gloria y que podamos estar con ellos, ¿ya? Y como dice el Evangelio según San Pedro, ¿va? En el capítulo 1, dice que a través de ello y a través de este proceso nosotros podremos alcanzar esa salvación. Dice, como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda. ¿Esto es lo que Dios decía? La vida absurda. Ya dejé mi vida absurda, ¿sí o no? Y justificados por la sangre de Cristo Jesús. Es un reto, hermano. Tome a Jesús en la Eucaristía como el Cordero de Dios sin mancha. Disfrute el momento del sacrificio. Disfrute el momento que usted puede ver descender a Jesús vivo, a cumplir la promesa para que lo conmemoremos y desarrollemos la obra de gloria y bendición que Él nos da. Porque a Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en el último tiempo, y que a través de Él nosotros podamos vivir, descubrir y caminar la gloria del plan, la gloria del objetivo y de la gloria de lo que Jesús instituyó como el proceso más grande de nuestra común unión con ellos, en el nombre de Jesús. No queda más, hermano, que agradecerles a los que nos han acompañado y que sigamos disfrutando esta fiesta que la Iglesia nos propone del Corpus Christi, para sentir la presencia viva y eficaz de nuestro Señor en la Eucaristía. Pues Dios les bendiga. Antes que yo te formase, yo te separé, te conocí